hígado, sigue con problemas o mixto tal vez. Pero en sí, digamos, que esto conduzca a un trastorno ácido-base como tal, es que no estamos viendo ni bicarbonato, ni dióxido de carbono como tal, entonces podríamos confundirlo. ¿Me entienden, no es? Sí, en el caso de la muerte, digamos, de las células, cuando se quedan sin oxígeno, pasan a un estado de lactato. A veces el ácido láctico queda libre. Si en ese caso el ácido láctico se aumenta, ahí sí ya se produce los ácidos y sí puede conducirme a una acidosis de tipo metabólica. ¿Se entendió? Está bien, doctor. Ajá, porque si el ácido láctico se eleva, ¿ya? Es que cuando hay deficiencia de oxígeno, como dice su compañero, puede bloquearse el ciclo de Krebs y la misma glucólisis que era aeróbica y bueno, y la forma en que tiene de obtener la energía del organismo si se bloquea el ciclo de Krebs va a ser la vía de la glucólisis. Pero esa vía de la glucólisis, si no tiene oxígeno, en vez de, y tiene, al tener deficiencia de oxígeno, entonces estamos hablando de que hay más dióxido de carbono. Entonces cambia de una glucólisis aeróbica a una glucólisis anaeróbica. Y en anaerobiosis, como dijo su compañero, se produce ácido láctico. Y aumento del ácido láctico lleva a una acidosis de tipo metabólico, lo que le dije inicialmente. ¿Ya? ¿Está bien, Gallardo? ¿Sí? Sí, Muy bien, doctora, está bien. muy bien. Bueno, entonces esta disminución de la albúmina puede hacer que haya edema cerebral y el edema cerebral, si usted no hidrata de forma adecuada, ¿ya? Y en este caso aumenta la albúmina, porque en este paciente requiere sí o sí que tener cuidado en la hidratación, no sobrehidratar, no cargar de volumen, ¿ya? No sobrehidratar al paciente, pero además tener el cuidado de que no, el edema no ocurra a nivel cerebral. A veces hay que administrar albúmina humana, comprar y colocarle al paciente. Ya puede llevar a muerte. A su vez, la sobrecarga de líquido, si nosotros exageramos, podría conducir a un edema pulmonar, a un edema cerebral y la muerte del paciente. Ahora, aquí, una falta de oxígeno puede conducir tanto las toxinas como esto, una vasodilatación. Como que les quede ahí algo de duda, pero en realidad no es parte del tema, pero es que Gallardo es mi estudiante, ¿no? Hijo, en bioquímica. Sí, doctora, yo igual Sí, soy de doctor. bioquímica y más o menos por No, eso le entendía a ajá, los cambios. sí, sí. Entonces tal vez otros no hubieran llevado todavía con su docente trastorno ácido-base, pero si ya llevaron, ya le entienden perfectamente, ¿no es? ¿Sí? Sí, doctora. Están entendiendo el punto, ¿no es? Sergio, a ver quién más. A ver, Cristian. Sí, ya llegó. Trastorno ácido base. Sí, doctora. Ya, muy bien. Ok. Bueno, vuelvo a compartir. No le envié. Pero, pero es que pasa que me confié. No para no esperar los 9 minutos, lo envió.
Matías, que es de qué grupo, es que me olvidé y me puse a pasarle a la clase y me olvidé. Perdón. Pero la parte más complicada es la que ustedes ya han escuchado. Lo otro ya es más fácil, solo ciclo de vida tal vez. Ya ver. Vamos por, bueno, la hemólisis puede llevar a una hemoglobinuria. Esto se ve principalmente que estos eritrocitos dañados pueden salir y formar en el riñón unos cilindros de hemoglobina o salir la hemoglobina en orina. Y esto a su vez producir esta necrosis tubular aguda. ¿Ya? A su vez, la vasodilatación conducir a hipotensión y esta necrosis tubular aguda. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque el paciente en la necrosis tubular tiene una orina como chocolate, pura, ¿ya? Y si hacen un análisis de la orina, ven, como les dije, los cilindros, ¿ya? Eritrocitario, se puede ver. Ahora, estos antígenos que son liberados por el daño en el eritrocito, producen una reacción antígeno-anticuerpo que hace de que haya una disminución del sistema de complemento y forman los complejos inmunes. Entonces esto conduce a una nefritis por complejos inmunes, lo que puede llevar a una insuficiencia renal aguda y si no se controla, la muerte del paciente. Entonces, esto es para la fisiopatología que estamos viendo, esta cascada, es del Plasmodium falciparum. Pero todo inicia por el daño que produce en el eritrocito, el daño que produce en el eritrocito, las alteraciones posteriores y los órganos determinados por esos daños que ha sufrido el eritrocito, ¿no? Pero mucho tiene que ver con el aumento de la fragilidad, el consumo por parte del parásito de la hemoglobina, la destrucción del eritrocito y también las toxinas y antígenos que presenta el parásito. ¿Ya? Bueno, veamos las manifestaciones clínicas. ¿Ya? Lo clásico, pero no quiere decir que todos los pacientes tengan la misma manifestación o en todo se note. A veces no, pero lo clásico es este cuadro. Empieza con escalofrío, después viene escalofrío, después viene fiebre y por último sudoración. ¿Ya? Pero volviendo otra vez, va a depender la clínica, va a depender de la especie de plasmodio, el número de parásitos, o sea, qué tan acelerada hubiera sido su reproducción del parásito y el estado inmune del huésped. De esos tres factores depende. El periodo de incubación es de aproximadamente de 7 a 14 días, desde que hubo la picadura hasta que empiezan a manifestarse los primeros signos y síntomas clínicos, que estos suelen ser lo clásico, pasan 7 a 14 días. ¿Ya? Entonces empieza, si la temperatura es 37 grados centígrados, empieza a haber un descenso de temperatura. Si lo normal es 37, entonces póngale que baja a 36, 35. Entonces lo primero que siente el paciente es esto, escalofrío, una sensación de chucho que le dice, ¿ya? Después se eleva la temperatura. Se eleva la temperatura y luego desciende. Esa elevación de temperatura se da ya sea 48 horas o 72. Por eso decimos fiebre terciaria, fiebre cuartana, 72 horas, ¿no? Entonces, cada 3 días, cada 4 días. Puede ser benigna porque baja la temperatura, se eleva la temperatura y luego baja, vuelve, tiene un periodo donde el paciente se encuentra bien y después otra vez va y vuelve a subir. En cambio, en
el daño por Plasmodium falciparum, pues la fiebre siempre está, o sea, baja un poquito, pero siempre está con temperaturas elevadas, ¿ya? Entonces, los paroxismos se repiten cada 40, esto, ¿no? Se repite en cada 48, 72. ¿Eso cuándo se da? Cuando los parásitos se liberan, porque hay una lisis de los eritrocitos. Entonces ahí empieza a ver la sintomatología. Entonces así, no lo mezclen, ¿ya? Escalofrío, fiebre, sudoración. Por favor no me pongan primero sudoración, después fiebre. No, primero hay escalofrío, después hay fiebre y después sudoración. Esa es la tríada clásica, ¿ya? El periodo de escalofrío es una sensación, como les decía, subjetiva de frío intenso en todo el cuerpo hasta llegar a un temblor incontrolable con chasquido de dientes. Esto donde es más notorio en niños, ¿ya? En pacientes o en pacientes también inmunodeprimidos. Ahí. Este periodo de escalofrío no es tan largo, es corto. Aproximadamente dura entre 15 a 30 minutos. Aquí en este periodo el pulso es rápido, pero es débil, la piel está fría y cianótica y en ocasiones puede haber náuseas y vómitos. Si hablamos de un niño, inclusive en esta etapa del frío puede tener convulsión. ¿Ya? El periodo febril, dependiendo qué parasitosis sea, pero la temperatura corporal llega a 41.5 grados. Si es un niño con esta temperatura, de seguro que va a haber convulsión, ¿ya? Entonces, inclusive pueden presentar delirio, como les decía. La cara puede verse enrojecida, la piel está caliente y seca, el pulso está lleno y con frecuencia como si se escuchara doble sonido. Puede haber aumento de la frecuencia cardíaca y hipotensión. Además, el paciente puede presentar cefalea, dolor de espalda, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea y algunas veces alteración de la conciencia. Este periodo febril generalmente dura entre 3 a 6 horas. ¿Esto dónde se ve más? En Plasmodium falciparum, ¿no? Entonces la patología es más aguda, se nota más. Después de ese tiempo de altas temperaturas, entonces empieza de forma brusca el paciente a sudar profusamente y la temperatura cae. La cefalea desaparece, el paciente está somnoliento y con sed y va a disminuir esa sensación de malestar, aunque puede sentirse salvo. Ahora, pero en el paciente con infección por Plasmodium falciparum, sí puede haber este periodo de sudoración, pero no baja la temperatura. Y si baja es poquito, ¿ya? Entonces casi siempre está afebrado, con fiebre. Plasmodium falciparum no baja. En Plasmodium vivax y los demás sí puede bajar. Y puede inclusive reanudar sus actividades hasta el próximo acceso febril. Después de esta etapa, de esta triada clásica, se puede presentar anemia hemolítica, leucopenia, esplenomegalia, hepatomegalia. Y antes de ese ataque agudo, esto de acá, este periodo, antes puede haber un periodo premonitorio, se dice. O sea que hay alguna sintomatología que le puede estar diciendo que ya se viene, ¿no? Esa triada. ¿Cuáles son esos síntomas premonitorios? Cefalea, lumbalgia, mialgia, anorexia y vómito. Antes del ataque agudo. Y aquí vamos a ver, ¿ya? Mire, este es por Plasmodium vivax, este es por Plasmodium falciparum y este es por Plasmodium malaria. Mire, aquí dijimos, después de 7 a 14 días que ha sido infectado el paciente, cuando se liberan, ¿ya? Cuando se liberan los parásitos y van, primero que nada, fíjense, si la temperatura era 37, aquí lo normal, lo primero que hay es, ¿qué pasa? Fíjense,
¿Qué sería acá? Lo primero, en esta caída de temperatura, ¿qué puede haber? Hipotermia. Ya, pero ¿qué había? Una Fiebre y triada. sudoración. No. Primero, Escalofríos. Escalofrío. escalofrío, que dura entre 15 a 30 minutos. Después, mira, aquí ya está empezando a salir. Y cuando aumenta la temperatura, fíjense, temperaturas elevadas, ¿no es? ¿Sí? Que dura entre 3 a 6 horas. Aquí el parásito entra al interior del eritrocito, ¿no es? Y después de 3 a 6 horas, ¿qué pasa? Sudoración. Baja la temperatura. Ya, ya, fiebre de 3 a 6 horas y luego baja la temperatura, sudoración y vuelve a su valor normal. ¿Lo ven? Después de un día, 2 días, 3 días, fiebre terciaria benigna. ¿Por qué? Otra vez baja la temperatura, 48 horas ha pasado, ¿no? Baja la temperatura, nuevamente, ¿qué era? Escalofrío, fiebre y luego sudoración. Nuevamente, temperatura dentro del parámetro y otra vez escalofrío, fiebre, sudoración y así. Entonces, fiebre terciaria benigna. Entonces, aquí el paciente puede reanudar sus actividades. ¿No ves? ¿Sí? Ya siente leve mejoría, pero ya después sabe que después de 48 horas va a tener otra vez el acceso febril. Primero, escalofrío, luego fiebre y después sudoración. ¿Se entendió? Ok. Ahora, ¿qué pasa con el Plasmodium falciparum? Mírenlo. Esa es su curva, la curva. Mírenlo. Este es 37 grados, ¿verdad? ¿Qué sucede? Iniciamos aquí, digamos lunes. Baja la temperatura. Se eleva a temperaturas elevadas. El paciente tiene mejoría. ¿Qué dice? ¿Llega a ser de una temperatura normal o no? Se mantiene. ¿Sí o No, no. no? Fiebre terciaria, ¿qué? Maligna, porque la temperatura no baja. ¿Ya? Entonces, pero de repente baja totalmente a las 48 horas, al tercer día, y luego otra vez. Pero esto, ¿dónde se ve? No en sangre circulante o periférica, sino más principalmente, ¿dónde? En víscera. Muy pocos esquizontes están en sangre circulante, más que todo es en víscera. Igual acá, miren, temperatura elevada. Y la fiebre cuartana, que es benigna, por malaria, igual, baja la temperatura, luego aumenta y luego baja, ¿no? Así, la baja, así. Pero ya no es cada 3 días, sino al cuarto día, 72 horas. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Qué dicen? ¿Los demás? ¿Sí? Ok. Ya. Entonces, si le digo la triada clásica, ¿cuál sería? Escalofrío, fiebre y Escalofríos, Sudoración. fiebre y sudoración. Fiebre y sudoración. ¿Cuánto tiempo dura el escalofrío? 15. Y el periodo febril, de forma general, de 3 a 6 horas, ¿no? Y en el Plasmodium falciparum dura todo el tiempo, ¿no? ¿Sí? Hasta que desciende a las 48 horas y otra vez vuelve a haber fiebre. ¿Ya? Bueno, aquí miren, se va viendo, ¿no? Cómo se eleva, qué pasa en esa fase, ¿ya? Y luego otra vez cómo va descendiendo, ¿no? 48 horas y bueno, ya. Entonces, en la malaria por Plasmodium viva se denomina fiebre terciaria benigna.
porque el acceso febril ocurre cada 3 días, ¿no? Al tercer día, cada tercer día. ¿Y por la ausencia de qué? De complicaciones graves. Es la de mayor tendencia, pero sí es la de mayor tendencia a la cronicidad. ¿Por qué? ¿Por qué será la cronicidad? Ahí dice, lastimosamente. ¿Por qué? ¿Qué les dije? Que podían quedarse hipnozoitos latentes en los hepatocitos, ¿ya? Bueno, esta cronicidad puede durar de 2 a 4 semanas de duración aproximadamente. Ahora, las recaídas por Plasmodium vivax pueden ocurrir después de varios meses o inclusive años, ¿ya? La malaria por Plasmodium falciparum se denomina fiebre terciaria maligna o perniciosa, porque hay mayor número de complicaciones y estas pueden ser graves o fatales. La fiebre es alta, prolongada, remitente o continua, y su periodicidad es irregular con predominio cada tercer día. Ahora, los periodos afebriles no dan esa sensación de tranquilidad y bienestar que existe en los otros tipos de paludismo, si es que hubiera. Y los periodos de calofrío y sudoración en algunos casos están ausentes, un poco notorios. Además, ¿ya? Los dolores óseos, la cefalea, la anorexia, los vómitos y la irritación intestinal también son más marcados en el paludismo por Plasmodium falciparum. Y existe gran hemólisis con anemia rápida e intensa debido a la alta parasitemia. Puede haber también anemia autoinmune, y por la rigidez y capacidad adhesiva a los capilares internos de los eritrocitos parasitados puede haber trombosis, microtrombosis o trombosis. Y esto puede ser causante de varias complicaciones, ¿no? Como la malaria cerebral, fiebre biliosa, hemoglobinúrica, insuficiencia renal y otras complicaciones. Bueno, veamos la complicación más frecuente de Plasmodium falciparum, ¿ya? Que es la malaria cerebral. Este cuadro clínico se instala gradualmente, la cefalea es intensa, con o sin paroxismo febril. O sea, puede haber o no puede haber fiebre. A veces no son notorios, como les decía, no en todos los pacientes se puede ver esa triada clásica, ¿ya? Progresivamente el enfermo entra en coma debido a la deficiente circulación cerebral, y el coma puede llegar a ser irreversible y llevar a la muerte. Si el coma no es irreversible, o sea, no llega a la muerte, entonces este coma puede producir, aumente la fiebre aumentada, puede presentar, puede hacer que el paciente tenga cambios en su conducta y presentar manifestaciones clínicas neurológicas, entre esas obnubilación, delirio, espasticidad, hiperreflexia, al signo da Babinski positivo. Ahora les voy a mostrar, ¿ya? Disartria, dificultad al articular palabras, ataxia, que no haya buen equilibrio en el movimiento, no hay una marcha como si fuera un ancianito. Clonus, embotamiento de la sensibilidad superficial, incontinencia de esfínter, convulsiones tónico-clónicas, como si se tratara de un paciente con epilepsia, parálisis facial, opistótonos y trismos, ¿ya? Ahora les muestro. Entonces miren acá, por ejemplo, hay una espasticidad, ¿ya? Aumento de los reflejos tendinoso. Aquí lo normal es que si usted tiene, utiliza un instrumento Romo y pasa del talón hacia los dedos, ¿ya? Entonces, cuando es normal, la persona tiende a contraer los dedos de los pies, ¿ya? Pero cuando el signo es positivo, cuando hay un daño neurológico, entonces se abren como si fuera un abanico. Miren, acá.
Entonces ese es el signo de Babinski positivo. Que ante este estímulo plantar del pie, ¿qué podemos decir cuando hay esto? De que existe un daño neurológico. Ese es el signo de Babinski. ¿Ya? Esa es la ataxia cerebelosa, donde no hay buena marcha, ¿ya? Un desequilibrio en la marcha. No siente el paciente, ¿no? Le hace las pruebas de sensibilidad superficial y no tiene, no hay sensibilidad. Ahí puede haber incontinencia de esfínteres. Y estas son las convulsiones tónico-clónicas, ¿no? En la fase tónica, lo que hay es una rigidez de extremidades, miembros inferiores y superiores. Aquí en este periodo el paciente puede tener incontinencia urinaria, hace un grito y puede haber cianosis. Es que no puede respirar de forma adecuada. Entonces hay pérdida de la conciencia, caída, grito, rigidez. Esa es la fase tónica. Y la fase clónica tiene sacudida, ¿ya? Sacudidas de piernas, de mano. Eso se denomina fase clónica. Y bueno, y ahí bota espuma salival por la boca. Aquí hay que tener mucho cuidado en no, a veces por tratar de desobstruir la vía aérea, ponemos tal vez algún material o algún instrumento y cuidado que lo muerda y más bien se lo trae. Entonces hay que ponerlo de un ladito ya al paciente. Esta es la parálisis facial, muy similar a que se puede presentar cuando hay del nervio facial, una parálisis del nervio facial, donde se puede ver la incapacidad de cerrar los ojos. No existen, miren estas arrugas frontales, no hay ausencia, hay la caída del párpado, caída de la comisura de los labios también. Y a esto nosotros denominamos estótonos cuando, podríamos decir, cuando se troncha, ¿no? Hacia atrás, ¿sí? Y el trismo es cuando queda como si tuviera una risa sarcástica, así, ¿no? Ahí queda, así, no hay gesticulación muscular, ahí queda. Bueno, a nivel, puede presentarse también a nivel renal la fiebre biliosa hemoglobinuria. Esta es una complicación grave y puede ser producida porque hay deficiencia de esta enzima, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿ya? O también puede ser producida por mecanismos autoinmunes. Aquí este cuadro clínico se caracteriza porque puede haber anemia hemolítica de instalación rápida, orina de color oscuro o negra, lo que les decía, un color así como chocolate, y la hemoglobina es excretada por los riñones, lo que les decía, ¿no? Se forman cilindros, y estos cilindros pueden obstruir los túbulos y llevar a anuria. Entonces, miren, así, características de la fiebre biliosa hemoglobinuria. ¿Lo ven? Bien. Puede haber crisis hemolíticas con ictericia, hemoglobinuria, fiebre, pulso rápido o débil, y el ataque que es súbito está precedido de fuertes escalofríos con náuseas, vómitos biliosos severos acompañados de dolor epigastrio. También puede haber insuficiencia renal, ¿ya? Y todas estas complicaciones es por Plasmodium falciparum, ¿ya? Entonces, esto es asociado a crisis hemolítica, desequilibrios electrolíticos e hipotensión. Existe disminución en la eliminación de sustancias de desecho y disminución en la producción de orina. Otras complicaciones, debido a la trombosis múltiple, se puede afectar a muchos órganos y producir sintomatología de acuerdo a qué órgano o sitio esté comprometido. ¿Ya? Tal vez podemos ir al tratamiento de paso antes de que se nos acabe el tiempo.
Ya ustedes terminan de leer, ¿sí? El diagnóstico también no creo que le sea muy complicado, ¿no? Estudiar. Y me voy al tratamiento. Ya me estoy yendo. Aquí estamos buscando, por ejemplo, un examen directo. Si directo es porque estamos viendo los parásitos en el interior de los eritrocitos, ¿no? Por eso decimos directo. El directo es por un extendido o esta es una gota gruesa. A ver. Aquí estaría el esquizoide. Y me voy a pasar al tratamiento. Entonces el tratamiento va a depender cuál es la forma parasitaria, ¿ya? Y ver si va a ir a atacar a qué tipo de forma parasitaria ataca. Primero, ¿cuál es el agente causal? Si se trata de una malaria severa o se trata de una malaria no complicada, y qué forma parasitaria va y ataca el fármaco. En el tratamiento, por ejemplo, por Plasmodium vivax, malaria por Plasmodium vivax, se utiliza como medicamento primero la cloroquina difosfato. ¿Cómo viene esta cloroquina? Viene en comprimido de 250 miligramos, pero la base es de 150 miligramos de la cloroquina base. ¿Ya? La dosis total es de 25 miligramos por kilogramo, pero de esto, ¿ya? De la base, de 150. Entonces, ¿cómo damos nosotros? Inicial, el primer día, 10 miligramos. ¿Ya? ¿Cuánto sería? 10 miligramos por kilogramo peso. Aproximadamente 4 comprimidos. A las 24 horas reducimos la cantidad 7,5 miligramos por kilogramo. Eso es aproximadamente 3 comprimidos. Y a las 48 horas, entonces un día, 2 días, 3 días. 7,5 miligramos, también aproximadamente 3 comprimidos o tabletas. En los niños se va a acabar el tiempo. Vamos a concluir en esto de acá y ustedes complementan, ¿ya? De todos modos, vamos a tratar de en práctica también un poquito complementar la parte de tratamiento, ¿ya? Bueno, en los niños también la dosis es de 25 miligramos por kilogramo peso y la inicial es 10 miligramos por kilogramo. A las 24 horas se reduce, a las 48 horas se reduce. Entonces aquí ya no nos vamos por aproximado, hay que sacar y a lo que dé por el peso del niño, ¿ya? En la malaria por Plasmodium, ¿qué más sigue? ¿Ya? Otro que se puede dar es la primaquina difosfato. Entonces, cloroquina, difosfato y primaquina difosfato. Viene en comprimidos de 15 y de 5 miligramos. La dosis en el adulto es 15 miligramos día por 7 días y en el niño es 0,3 miligramos día por 7 días. Sí se recomienda seguir estas instrucciones de no dar en niños menores de 2 años ni mujeres embarazadas. ¿Ya? Ahora, fíjense, ¿por qué combinamos? ¿Por qué combinamos y no damos un solo tipo de fármaco? Porque con la cloroquina lo que vamos a hacer es destruir a los trofosoditos y esquizontes, que esos son las formas sexuadas. ¿Ya? Ahora, ¿dónde están estos? En sangre circulante. Entonces desaparecen los síntomas. Y la primaquina, como se trata de Plasmodium vivax,
va dirigida a los hipnozoitos para evitar que esos luego hayan, produzcan una enfermedad recrudescente y hayan recaídas, ¿ya? Entonces, por eso se hace un tratamiento combinado. Cloroquina va y ataca, ¿qué? Dijimos, a trofozoitos y esquizontes. Y la primaquina va dirigida a los hipnozoitos. Por eso, ¿se acuerdan que les decía? Vamos a ver primero qué parásito es y a qué forma parasitaria ataca, ¿ya? En el tratamiento por infección por Plasmodium falciparum hay que distinguir dos procesos, si tiene complicación y si no tiene complicación. Entonces, sin complicaciones, el primer esquema va a ser con el artemeter más lumefantrina. El artemeter viene de 20 miligramos, el comprimido. La lumefantrina viene de 120 miligramos. ¿Cómo se da? ¿Cómo se administra? 6 dosis de 1.5 miligramos por kilogramo peso de artemeter y 12 miligramos por kilogramo de lumefantrina. Se da 2 veces al día por 3 días. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes en su cuadernito? Que van a seguir aumentando. Plantéense un caso clínico con complicación y sin complicación y hagan ese esquema de tratamiento. Háganlo porque entra al examen. Si ustedes lo hacen, no hay cómo no hagan en su examen. ¿Se entendió? ¿Ya? Hagan. Puede ser el caso de... ¿Cómo? ¿Se puede volver a repetir? Es que se escuchó medio- Hagan casos clínicos, chicos. Hagan casos clínicos de un paciente con Plasmodium viva, por ejemplo. ¿Ya? Hagan un caso clínico de un paciente con Plasmodium falciparum. Ya les dije epidemiología, les dije dónde era más frecuente, en quién era más frecuente. Cuando empecé a hablar les dije, ¿ya? Y entonces tienen que ver si tiene complicación o no tiene complicación el paciente, ¿ya? Y el laboratorio obviamente que le tendrá que reportar que lo que ve es ya sea trofozoito o esquizonte o gametocitos de Plasmodium falciparum o Plasmodium viva, ¿ya? ¿Sí? Háganlo de tal manera que cuando le entre al examen usted ya esté preparado, vaya preparado, ¿ok? Esta semana, la siguiente semana, que sería del 10 al 16, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a que la práctica, que en vez de pasar práctica, hagan puros casos clínicos con sus auxiliares. ¿Y cómo hacerlo? ¿Les parece? ¿Ya? Sí, está bien, Pero doctor. Sí, doctora, está muy lleven bien. sus cuadernos bien hechos. Lleven sus cuadernos. Que no se los hagan ellos, porque no es lo mismo cuando uno hace y lo orienta a esperar que otra vez le enseñen. Si ustedes no hacen el esfuerzo de prepararse ustedes, o si escuchen 100.000 clases, no van a aprender. Ustedes tienen que hacer el esfuerzo, ¿ya? Muy bien. En los niños, las dosis se administra 6 dosis de 1.5 miligramos de artemeter y 12, es la misma, fíjense, igual 2 veces al día por 3 días, pero por el peso va a ser menos, ¿no es? Porque el niño pesa menos que un adulto, ¿ya? Ahora, no solamente se da artemeter y lumefantrina, también primaquina, pero en quienes, miren, en adultos 45 miligramos y en niños 1.6 miligramos dosis única. Pero ¿cuándo se administra? Al tercer día. Cuando ya estemos terminando de dar el tratamiento con doble esquema, ahí la primaquina. Pero se recomienda no dar a niños menores de 5 meses ni en el primer trimestre de embarazo en la mujer. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no dar en mujer embarazada? Este fármaco puede producir efectos teratogénicos, entonces mejor evitarlo. ¿Ya?
Ahora, el segundo esquema es la mefloquina y el artesunato. Entonces, ¿cuál será más efectivo? El primer esquema, ¿no ves? ¿Ya? La mefloquina viene en comprimido de 250 miligramos, el artesunato de 50 miligramos comprimido. Entonces, ¿yo a dónde me voy? ¿Cuál es la que voy y voy a utilizar? ¿No? Entonces, dependiendo también si es resistente o no. Tal vez sea resistente al anterior tratamiento, entonces voy a tener que hacer este. ¿Ya? A ver aquí. Ahora, la mefloquina es un esquizonticida de acción prolongada contra Plasmodium falciparum como medicamento de primera línea o cuando hay resistencia a las 4-aminoquinolinas, a la cloroquina, ¿ya? Porque también se puede hacer tratamiento con cloroquina. Bueno, el artesunato a la forma trofozoitos, gametocitos. Y la primaquina a los gametocitos y a los hipnozoitos. ¿Se acuerdan? Del anterior. Bueno, en las formas complicadas, ya el tercer esquema, no, este no es complicado, el tercer esquema, amodiaquina o cloroquina. Y va una mezcla de sulfadoxina y pirimetamina. Hagamos una cosa, apréndanse, pero bien, primer esquema, segundo esquema, ¿ya? Por Plasmodium vivax, esto, ¿no? Ambos, ¿sí? Este ya saben que va a los trofozoitos y a los esquizontes. Este de acá a los hipnozoitos. De acá, Plasmodium falciparum, primer esquema, segundo esquema. El tercer esquema vamos a olvidar que son más fármacos, pero sí a la severa o complicada. Entonces serían 1 más 3, serían 4 tratamientos. Ya les voy a quitar un esquema, el tercero. ¿Está bien? ¿Ya? Aquí ya quinina sulfato, clindamicina y primaquina. Ese es para malaria severa o complicada. La